En 1933, la esposa de un trabajador automotriz de Detroit guardó una lata de grasa de tocino detrás de su estufa durante 11 años. Ese simple hábito le ahorró a su familia $40 al año. En dinero de hoy, aproximadamente $1,000. No estaba siendo ahorrativa, estaba sobreviviendo. El número 7 de esta lista era tan común en 1935 que no hacerlo habría hecho que la gente hablara de ti en voz baja en la iglesia. El número 3 es la razón por la que tu bisabuela probablemente vivió una década más que su médico. Estos 20 hábitos mantuvieron con vida a las familias estadounidenses cuando 1 de cada 4 hombres no podía encontrar trabajo y los bancos cerraban día tras día. Luego nos volvimos ricos y los olvidamos. Suscríbete. Comencemos la cuenta regresiva de los 20 hábitos financieros de la época de la Gran Depresión, que todavía podrían ahorrarles miles de dólares a los estadounidenses de hoy. Número 20. El frasco de grasa de tocino. Todas las cocinas estadounidenses entre 1929 y 1945 tenían uno. Una lata de café, un frasco Mason o una vasija de cerámica reposaban en la parte trasera de la estufa, con la tapa apenas apoyada, llenándose poco a poco con cada desayuno de domingo. La abuela freía el tocino, retiraba las tiras y luego vertía aquel líquido dorado a través de un pequeño trozo de muselina para atrapar los restos quemados. Lo que quedaba era grasa pura derretida que podía conservarse durante meses sin refrigeración. Ese frasco era una herramienta de trabajo. Lo utilizaba para freír huevos el lunes. Lo utilizaba para engrasar la sartén de hierro fundido. Lo utilizaba para cubrir el fondo de los moldes de pan de maíz. La frotaba en las bisagras que chirriaban y sobre el cuero de las botas de trabajo para mantenerlas suaves. Una libra de manteca costaba 15 centavos en A&P en 1934. Una familia que guardaba cada gota de grasa de tocino no necesitaba comprar manteca durante todo un año. Hoy puedes comprar un litro de grasa de tocino en una tienda especializada por unos $14. Tu abuela la obtenía gratis y aprovechaba hasta la última cucharada. Aquella lata sobre la estufa no era pobreza, era ingeniería. Número 19. Remendar calcetines. Antes de que los calcetines deportivos se vendieran en paquetes de 12 pares por $8, un solo par de calcetines de lana costaba 35 centavos y se esperaba que durara 3 años. Cuando el talón se desgastaba, no tirabas el calcetín, lo remendabas. Todas las mujeres de la época de la Gran Depresión tenían un huevo de remendar. Era una pieza lisa de madera, aproximadamente del tamaño de un huevo de gallina, con un mango. Lo colocaban dentro del calcetín para tensar el agujero, y luego tejían un parche directamente sobre la tela, utilizando hilo del mismo grosor que la lana original. El parche era casi invisible. Cuando se hacía bien, un calcetín remendado duraba tanto como cuando era nuevo. El Departamento de Agricultura estimó en 1936 que una familia de 5 personas podía ahorrar $18 al año, remendando en lugar de reemplazar calcetines y medias. Eso equivale a más de $400 actuales por un hábito que requería apenas 20 minutos a la semana. Los estadounidenses modernos desechan aproximadamente 13 millones de toneladas de textiles cada año. Hemos olvidado que los calcetines no eran desechables, eran herramientas, y las herramientas se reparan. Número 18. Cartón dentro de los zapatos. Cuando las suelas de tus zapatos se desgastaban y no había dinero para comprar unos nuevos ni para pagar a un zapatero, cortabas un trozo de cartón de una caja de cereales y lo colocabas dentro del zapato, entre tu pie y el agujero de la suela. Era incómodo. Hacía un suave sonido al caminar sobre el pavimento mojado, y te permitía seguir usando esos zapatos durante otros 6 meses. Los hombres hacían esto para caminar hasta entrevistas de trabajo durante los peores años de la depresión. Los niños lo hacían para llegar a la escuela. Un par nuevo de botas de trabajo costaba $3.50 en 1933. Un trabajador de fábrica, si lograba encontrar empleo, ganaba aproximadamente $1 al día. El cartón era gratis. Venía en cada paquete comprado en la tienda. El truco consistía en cambiarlo cada pocos días antes de que se volviera demasiado delgado. Algunas familias incluso trazaban el contorno de la suela desgastada sobre el cartón para obtener un ajuste perfecto.
Hoy nos reímos de esto desde armarios que contienen 14 pares de zapatos. La plantilla de cartón no era algo patético. Era un hombre negándose a quedarse sin zapatos. Número 17. Vestidos hechos con sacos de alimento. Para 1935, las empresas de harina y alimento para animales del medio oeste estadounidense habían descubierto algo importante. Las mujeres de las granjas ya estaban utilizando los sacos de algodón en los que venían la harina y el alimento para fabricar ropa para sus hijos. Así que las compañías comenzaron a imprimir los sacos con diseños florales y cuadros Vichy. Añadieron rayas y lunares. Incluso imprimieron instrucciones en el interior explicando cómo eliminar las etiquetas con agua fría y un poco de jabón. Un saco de 100 libras de alimento para pollos proporcionaba suficiente tela de algodón para confeccionar un vestido infantil o una camisa de trabajo para hombre. Las madres extendían los sacos vacíos sobre la mesa de la cocina y trazaban los patrones utilizando plantillas hechas con periódicos. Luego los cosían en máquinas Singer a la luz de una lámpara. Para 1942, la Asociación de Fabricantes de Bolsas Textiles estimó que 3 millones de mujeres estadounidenses vestían prendas confeccionadas con sacos de alimento. Eso representaba una cuarta parte de la población femenina agrícola de la época. Un vestido de algodón comprado en una tienda costaba $1.98. Un vestido hecho con un saco de alimento costaba únicamente el trabajo de una mujer que, de todos modos, ya tenía que comprar el alimento para las gallinas. Hoy pagamos $40 por un vestido de verano. Nuestras bisabuelas compraban alimento para pollos y el vestido venía incluido. Número 16. Guardar cada frasco de vidrio. No existían contenedores de reciclaje en 1934. Existía un estante en el sótano, y cada frasco vacío de la casa terminaba allí. Frascos Mason de los tomates conservados el verano anterior, frascos de mayonesa, frascos de pepinillos, frascos de mantequilla de maní, los frascos de mermelada comprada en la tienda, lavados y guardados junto con sus tapas. Cuando llegaba agosto y la cosecha del huerto estaba en su punto máximo, aquellos frascos constituían toda la infraestructura de la despensa familiar. Una docena de frascos Ball nuevos costaba 89 centavos en 1936. Una familia que conservaba 200 frascos de verduras, frutas y carne en una sola temporada habría gastado $15 únicamente en recipientes. Por eso no los compraban, los guardaban. Los frascos de mermelada, una vez retiradas las etiquetas, se convertían en vasos para beber. También servían como recipientes para botones, clavos, tornillos y alfileres de costura. Cada objeto pequeño de la casa terminaba dentro de un frasco con una etiqueta escrita a lápiz sobre cinta adhesiva. Hoy, el estadounidense promedio desecha aproximadamente 22 recipientes de vidrio al mes. Cada uno cuesta dinero para fabricarse. Cuesta dinero transportarlo. Y cuesta dinero eliminarlo. Tu abuela entendía que un frasco de vidrio era infraestructura gratuita. No reconocería las cosas que hoy tiramos a nuestros contenedores de reciclaje. Número 15. El sistema de sobres con efectivo. No existía Venmo. No existían tarjetas de crédito. No existían tarjetas de débito. Y para la mayoría de las familias estadounidenses, tampoco existían las cuentas corrientes. Lo que había era un salario en efectivo los viernes por la tarde y una fila de sobres alineados dentro de un cajón de la cocina. Alquiler, comestibles, carbón, médico, iglesia. Cada sobre tenía una cifra escrita con lápiz en la parte frontal. Era la cantidad que debía contener antes de que terminara el mes. Cuando llegaba el salario, el dinero se distribuía entre aquellos sobres antes de gastar un solo centavo. Si el sobre destinado a los alimentos se vaciaba el día 22 del mes, se comía lo que hubiera en la despensa hasta el día 1. No se tomaba dinero prestado del sobre del alquiler. No se tomaba dinero prestado del sobre del carbón en octubre. El sistema funcionaba porque el dinero que puedes ver es dinero que controlas. Y el dinero que desaparece de tu vista desaparece también de tu conciencia. Un estudio realizado en 2009 por Dunn y Bradstreet descubrió que las personas que pagan en efectivo gastan entre un 12% y un 18% menos que quienes utilizan crédito. Tu bisabuela lo sabía sin necesidad de estudios. Lo sabía porque el sobre tenía un número escrito.
y ese número era la verdad. Número 14. El pollo del domingo que duraba hasta el jueves no nacena. Una gallina para guisar costaba alrededor de 60 centavos en la carnicería, en 1935. Para una familia de 6 personas, podrías pensar que eso representaba una sola comida. En realidad, eran 4. El domingo, el ave se asaba entera y se servía con papas y salsa preparada con los jugos de la cocción. El lunes, la pechuga se cortaba en finas rebanadas para preparar sándwiches que iban en las loncheras. El martes, la carne oscura se desprendía de los huesos y se mezclaba en una cazuela con arroz y tomates en conserva. El miércoles, la carcasa y cada trozo de piel terminaban en una olla con una cebolla, una zanahoria y un tallo de apio. Esa misma noche, el caldo se transformaba en pollo con dumplings. El jueves, lo que quedaba se diluía con agua y se servía como sopa acompañada de galletas saladas trituradas. Un solo pollo de 60 centavos alimentaba a 6 personas durante 4 días. Eso equivale a 24 porciones a apenas 2 centavos y medio cada una. Hoy, un pollo rostizado de Costco cuesta $4.99. Y la mayoría de las familias estadounidenses lo consumen en una sola comida y luego tiran la carcasa. Los huesos valen más que la carne cuando se trata de preparar caldo. Tu bisabuela lo sabía. El supermercado cuenta con que tú no lo sepas. Número 13. Calentar solo una habitación. Primera ruptura del patrón. Aquí es donde la conversación empieza a resultar incómoda, porque hemos olvidado cómo se sentía realmente vivir así. En 1933, la mayoría de los hogares estadounidenses se calentaban con carbón o leña. El carbón costaba aproximadamente $11 por tonelada. Y una familia necesitaba entre 3 y 4 toneladas para superar un invierno típico del Medio Oeste. Eso significaba gastar unos $40 al año solo en calefacción, en una época en la que muchos hombres ganaban menos de $1,000 anuales. Por eso las familias cerraban la planta superior, cerraban la sala de estar, vivían en la cocina porque la estufa ya estaba encendida. Comían allí, hacían los deberes allí, cocían allí. Pasaban las horas alrededor del mismo fuego que preparaba la cena. Y cuando llegaba la hora de dormir, corrían escaleras arriba hacia dormitorios tan fríos que el hielo se formaba en la parte interior de las ventanas. Dormían bajo 3 mantas acolchadas y un abrigo. Hoy, la vivienda promedio en Estados Unidos se mantiene entre 20 y 22 grados Celsius en todas las habitaciones, estén ocupadas o no. El Departamento de Energía estima que calentar o enfriar habitaciones vacías cuesta entre $400 y $900 al año al hogar promedio. Nuestros abuelos vivían en una sola habitación porque no tenían otra opción. Nosotros podríamos cerrar la puerta de 2 dormitorios vacíos y ahorrar dinero real. No lo hacemos porque hemos olvidado que el calor es algo que se concentra, no algo que se distribuye por todas partes. Número 12. Café con achicoria. Cuando los precios del café se dispararon durante la Gran Depresión, las familias estadounidenses hicieron lo mismo que Nueva Orleans llevaba haciendo desde la Guerra Civil. Mezclaron el café con raíz de achicoria tostada. La achicoria crecía silvestre a los lados de los caminos. Podías arrancarla gratis. La raíz se tostaba lentamente en el horno hasta adquirir un color marrón oscuro y un sabor amargo. Luego se molía en el mismo molino manual utilizado para el café, y se mezclaba mitad y mitad con el café que hubiera en casa. Una libra de Maxwell House costaba 27 centavos en 1934, pero rendía el doble cuando la mitad de la mezcla era achicoria. El sabor era más intenso, casi ahumado, con un ligero amargor parecido al chocolate que muchas personas preferían. El ejército utilizó café con achicoria en las raciones de la Unión durante la Guerra Civil, y las familias del sur nunca abandonaron esa costumbre. Durante la Gran Depresión, el hábito se extendió hacia el norte. Una familia que consumía café mezclado con achicoria ahorraba aproximadamente $9 al año en café, el equivalente a unos $200 actuales. La parte más extraña es que hoy la achicoria se vende en Whole Foods como un producto de bienestar por $14 la libra. Tu bisabuela la recogía gratis de la cuneta mientras caminaba hacia el buzón. Número 11. El frasco de botones y la bola de cordel.
En una repisa de casi todas las cocinas de la época de la Gran Depresión, había dos objetos que significaban mucho más de lo que aparentaban: un frasco de vidrio lleno de botones y una bola de cordel que crecía lentamente con el paso de los meses. Cuando una camisa estaba demasiado desgastada para repararla, los botones se cortaban antes de que la tela terminara convertida en trapo. Luego se guardaban en el frasco. Cuando llegaba un paquete por correo, el cordel se desataba cuidadosamente. Nunca se cortaba. Después se enrollaba alrededor de la bola que seguía creciendo en algún rincón de la cocina. No eran costumbres excéntricas, eran infraestructura. Cuando un botón se desprendía de un abrigo en 1937, no corrías a la tienda, abrías el frasco. Buscabas un botón que combinara lo suficiente y lo cosías en menos de 2 minutos. Cuando necesitabas atar un asado o envolver un paquete, simplemente tomabas un poco de cordel de la bola. El costo anual para la familia era exactamente 0. Un estudio realizado en 2019 estimó que el estadounidense promedio gasta $42 al año en pequeños artículos como cordeles, sujetadores, cierres y piezas de repuesto que, en algún momento, ya había tenido y había tirado a la basura. Tu bisabuela tenía un frasco de botones gratuitos acumulados desde 1928. Sabía perfectamente cuánto valían, porque recordaba haberlos cortado de las camisas de hombres que ya no estaban vivos. Número 10. El huerto familiar. Segunda ruptura del patrón. Este es el hábito que hizo más para alimentar a Estados Unidos durante la Gran Depresión que cualquier programa gubernamental. En 1935, el Departamento de Agricultura estimó que 23 millones de familias estadounidenses mantenían un huerto familiar. Un pedazo de tierra no más grande que una plaza de estacionamiento. Tomates, frijoles, lechuga, cebollas, zanahorias, papas, todo creciendo en el patio trasero. Una familia con un huerto de apenas 20 por 30 pies podía producir más de 300 libras de alimentos en una sola temporada. Eso representaba aproximadamente $80 en productos agrícolas en 1935, o cerca de $1,800 actuales. Las semillas costaban apenas unos centavos por paquete. La tierra era gratuita, y el trabajo requería solo unas pocas horas por semana, generalmente realizadas por los niños. Para 1944, los huertos de la Victoria producían el 40% de todas las verduras frescas consumidas en Estados Unidos. El gobierno no tuvo que racionar las verduras porque los estadounidenses las cultivaban en sus propios patios. Hoy, menos del 35% de los hogares estadounidenses cultivan algún tipo de alimento. El estadounidense promedio gasta alrededor de $1,600 al año en frutas y verduras frescas. Un huerto modesto podría reducir esa cifra a la mitad. Pagamos a empresas de jardinería para cortar el césped en terrenos donde nuestras abuelas cultivaban comida. El césped cuesta dinero. La comida se pagaba sola en apenas unas semanas. Número 9. La temporada de conservas. Desde agosto hasta octubre, cada cocina de la época de la Gran Depresión se transformaba en una pequeña fábrica. La cosecha estaba llegando, y hacer conservas no era opcional. Los tomates se pelaban en agua hirviendo y se colocaban en frascos con una cucharadita de sal. Las judías verdes se cortaban y se conservaban a presión. Los duraznos del árbol del vecino se pelaban y se envasaban en almíbar ligero. Los pepinos se convertían en encurtidos. El repollo se convertía en chucrut. Para finales de octubre, la despensa de una familia podía contener hasta 400 frascos de alimentos. Eso significaba cenas aseguradas desde noviembre hasta abril, cuando nada crecía y comprar en la tienda resultaba costoso. Un frasco de judías verdes en A&P costaba 12 centavos en 1935. Un frasco de judías verdes preparado en casa costaba aproximadamente 2 centavos en materiales, incluyendo la tapa y una pequeña parte del costo amortizado del frasco. A lo largo de todo un invierno, una familia que hacía conservas podía ahorrar entre $30 y $50, el equivalente a entre $700 y $1,200 actuales. La técnica no es complicada. El equipo necesario es económico. La razón por la que casi ningún estadounidense menor de 50 años sabe hacerlo es que confiamos completamente en el supermercado. Tu bisabuela confiaba en los estantes de su propia despensa.
porque ella misma los había llenado con sus propias manos. Número 8. Jabón hecho con grasa de cocina. Cuando el frasco de grasa de tocino se llenaba y comenzaban a acumularse los restos de grasa de pollo frito y carne asada, las mujeres de la época de la Gran Depresión transformaban todo aquello en jabón. La receta prácticamente no había cambiado desde los días de los pioneros. Grasa animal, agua y lejía, que podía comprarse en la ferretería por unos pocos centavos la lata. La grasa se derretía. Luego se mezclaba con la lejía disuelta en agua. La mezcla se removía durante unos 30 minutos hasta que comenzaba a espesarse. Después se vertía en una caja de madera forrada con papel encerado. Tras 2 semanas de curado, se cortaba en barras. Las barras eran amarillentas, ligeramente ásperas y extraordinariamente eficaces. Servían para limpiar pisos, lavar ropa, fregar platos y bañar a los niños. Una familia que fabricaba su propio jabón utilizando grasa de cocina gastaba apenas unos 30 centavos al año en materiales y ahorraba aproximadamente $14 en jabón comercial. Eso equivale a unos $320 actuales. Los estadounidenses modernos gastan un promedio de $190 al año en productos de limpieza. Casi todos ellos podían ser reemplazados por una sola barra de jabón casero, según nuestras bisabuelas. La habilidad se aprende en una sola tarde. El ahorro continúa durante toda la vida, y el producto realmente funciona. Número 7. El pan del día anterior. Cada ciudad estadounidense con más de 800 habitantes tenía una panadería en 1933. Y prácticamente todas esas panaderías tenían una puerta trasera donde vendían el pan del día anterior a mitad de precio. Una hogaza fresca costaba 8 centavos. Una hogaza de un día costaba 4 centavos. Las amas de casa de la época conocían el horario de la panadería al minuto. Sabían qué días eran mejores para comprar pan para sándwiches, qué días había panecillos suaves y qué días salía el pan de centeno. Caminaban hasta la puerta trasera a las 5 de la tarde, cuando la panadería estaba por cerrar, y compraban suficiente pan para toda la semana pagando la mitad que sus vecinos. El pan del día anterior no era pan viejo. Simplemente era pan que llevaba unas 12 horas fuera del horno. Tostado, era prácticamente indistinguible del pan recién hecho. Utilizado en pastel de carne, budín de pan o tostadas francesas, incluso era mejor que el pan fresco porque absorbía los líquidos con mayor facilidad. Las tiendas de comestibles estadounidenses todavía rebajan el pan del día anterior entre un 50% y un 70%. Casi nadie lo compra. Pagamos el precio completo por una hogaza recién horneada. Tiramos la mitad cuando se endurece al tercer día. Y hemos olvidado por completo que el pan del día anterior alguna vez fue la compra inteligente. Una familia que compraba exclusivamente pan del día anterior ahorraba alrededor de $20 al año en 1935. Con los precios actuales del pan, ese mismo hábito podría ahorrar cerca de $400 al año. Número 6. Caminar en lugar de conducir. En 1933, solo alrededor del 60% de los hogares estadounidenses poseían un automóvil, y los vehículos que existían se utilizaban con mucho cuidado. La gasolina costaba 18 centavos por galón, pero cuando se ganaba apenas $1 al día, eso seguía siendo mucho dinero. Por eso la gente caminaba. Caminaban al trabajo, caminaban a la iglesia, caminaban al supermercado y cargaban las bolsas de regreso a casa. Los niños caminaban a la escuela, a menudo más de 1 milla en cada dirección. Caminar no era una dificultad, era la norma. Los automóviles se reservaban para trayectos de más de 3 millas, para transportar carga o para los paseos dominicales cuando había dinero para comprar gasolina. Hoy, el estadounidense promedio realiza 11 viajes semanales de menos de 2 millas en automóvil. El Servicio de Impuestos Internos estima que el costo real de conducir un vehículo ronda los 67 centavos por milla. Una familia que caminara esos trayectos cortos en lugar de conducir podría ahorrar aproximadamente $1,500 al año en combustible, mantenimiento y desgaste del vehículo. Y además viviría, en promedio, 4 años más. Tu bisabuela no caminaba porque estuviera comprometida con el ejercicio físico. Caminaba porque arrancar el automóvil costaba dinero.
y cada vez que sus zapatos tocaban la acera en lugar del pedal del acelerador, estaba guardando esa diferencia en su bolsillo. Número 5. La economía del trueque entre vecinos. Tercera ruptura del patrón. Aquí hay algo que la economía moderna ha trabajado muy duro para destruir. En 1934, tu vecino tenía un manzano. Tú tenías una vaca lechera. El hombre de la calle arreglaba zapatos. La mujer de al lado cosía vestidos. El hombre de la esquina tenía una máquina manual para hacer helados. Y casi nada de eso se pagaba con dinero. Se intercambiaba. Llevabas un cubo de leche al vecino del manzano un sábado por la mañana y regresabas a casa con una cesta llena de manzanas. El zapatero reparaba las botas de tu hijo y aceptaba 6 frascos de duraznos en conserva como pago. Un vestido podía confeccionarse a cambio de media pieza de tocino. El dinero era escaso. Las habilidades y los bienes no lo eran. Barrios enteros funcionaban gracias a una red de pequeñas obligaciones y favores mutuos que el gobierno no podía rastrear y las corporaciones no podían grabar. Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania en 2018 estimó que una familia estadounidense promedio podría reemplazar aproximadamente $3.0 al año en servicios mediante el trueque informal y el intercambio de habilidades con sus vecinos, si tan solo conociera a sus vecinos. La mayoría de los estadounidenses no pueden nombrar a 3 personas que vivan en su misma calle. Tu bisabuela podía nombrar a todos los habitantes de su cuadra. Sabía qué cultivaban, qué fabricaban, qué reparaban y qué le debían. Ese conocimiento era riqueza. Número 4. El periódico para todo. Un periódico diario costaba 2 centavos en 1934. Y después de ser leído durante el desayuno, comenzaba una segunda vida que podía durar semanas. Forraba los cajones de la cocina. Envolvía pescado comprado en el mercado. Se colocaba dentro de los zapatos para secarlos durante la noche. Se arrugaba para servir como aislante dentro de las paredes o para tapar ventanas por donde entraban corrientes de aire durante los días más fríos. Servía para envolver regalos de Navidad. Se trituraba para hacer cama para las gallinas. Ayudaba a encender la estufa de leña. Limpiaba ventanas con un poco de vinagre, sin dejar pelusas ni marcas. Se utilizaba como mantel improvisado para comidas desordenadas. Se enrollaba para fabricar leña de papel y se almacenaba junto a la estufa. Un solo periódico podía cumplir 7 u 8 funciones antes de terminar finalmente en el fuego. Hoy compramos toallas de papel por $30 al mes. Compramos papel de regalo, limpiadores para ventanas, desodorizantes para zapatos y materiales de embalaje. El periódico habría servido para todo eso. Nos deshicimos de uno de los objetos más útiles del hogar estadounidense porque dejamos de leer periódicos. En aquella época, el ahorro anual era modesto, quizás $6 o $7, pero ajustado al costo actual de todos esos productos. Este hábito podría ahorrar a una familia moderna cerca de $500 al año. Número 3. Secar la ropa al aire libre. Este es el hábito en el que tu bisabuela tenía razón desde el principio. Instalar un tendedero costaba aproximadamente $1 en 1935. Y una vez colocado, gestionaba gratuitamente toda la operación de secado durante los siguientes 30 años. La ropa mojada se colgaba por la mañana. La ropa seca se retiraba por la tarde, con aroma a sol y con muchas de las arrugas eliminadas por la propia brisa. Las sábanas se extendían moviéndose suavemente con el viento. Las camisas colgaban ordenadas según el día en que serían utilizadas. No existía una factura eléctrica por el secador, porque no existía secador. El Departamento de Energía estima que una secadora eléctrica promedio consume 769 kilovatios hora al año. Eso representa aproximadamente $130 anuales, pero el costo real va más allá de la electricidad. El calor de las secadoras destruye las fibras de la ropa. Una camisa secada al aire puede durar el doble que una secada regularmente a altas temperaturas. Una familia que utilizaba tendedero en 1935 no ahorraba electricidad. La mayoría de las granjas todavía ni siquiera tenía electricidad. Lo que ahorraban era ropa. Sus camisas duraban 10 años. Las nuestras duran 2. La energía solar es gratuita. El viento es gratuito. Y el olor de unas sábanas secadas al aire
es algo que la mayoría de los estadounidenses modernos nunca ha experimentado. Tu bisabuela dormía entre ellas cada noche, y aquellas sábanas terminaron sobreviviéndola. Número 2. La ropa heredada y la cesta de remiendos. En cada hogar de la época de la Gran Depresión, donde había más de un niño, existía una caja de madera o un baúl de cedro en el pasillo del piso superior. A veces llevaba un nombre escrito. Otras veces simplemente una talla. La ropa que el hijo mayor ya no podía usar pasaba a la siguiente caja. Cuando una camisa o un vestido llegaba al hijo más pequeño, normalmente ya había sido usado por 3 o 4 hermanos, y aún así seguía siendo perfectamente útil. Las madres reparaban cada rasgadura, cada costura descosida, cada botón suelto, antes de entregar la prenda al siguiente niño. La cesta de remiendos permanecía junto a la radio por las noches, y las mujeres cosían mientras escuchaban programas como Fibber McGee o Jack Benny. Un niño en 1935 podía tener 3 vestidos, 2 pantalones, 4 camisas y un conjunto elegante reservado para la iglesia. Ese era todo su guardarropa. Hoy, el niño estadounidense promedio posee aproximadamente 60 prendas de vestir. La mayoría de ellas se usan menos de 10 veces. La familia estadounidense promedio gasta alrededor de $1,700 al año en ropa infantil. Una familia que aplicara seriamente un sistema de ropa heredada, acompañado de reparaciones, podría reducir ese gasto en un 80%. El costo sería únicamente el tiempo necesario para coser una rodilla rota. El ahorro superaría los $1,300 al año. Tu bisabuela mantenía aquel baúl de cedro en el pasillo porque entendía algo fundamental. La ropa no se consumía, la ropa se heredaba. Número 1. Úsalo hasta el final. Desgástalo. Haz que funcione o aprende a vivir sin ello. Esto no era un eslogan creado por un departamento de marketing. Era una frase que se repetía en voz alta en cocinas y porches de toda América durante la peor crisis económica que el país había conocido. Era toda una filosofía de supervivencia condensada en una sola idea. Úsalo hasta el final. Cada gota de leche, cada trozo de tela, cada cucharada de grasa, cada minuto de luz del día. Desgástalo. Los zapatos, el abrigo, el cuchillo de cocina, el trapo de limpiar, hasta que literalmente no quedara más utilidad en ellos. Haz que funcione. El agujero del calcetín puede remendarse. El mango roto puede envolverse con cordel. El plato astillado todavía puede servir para contener frijoles. Y si no puedes usarlo hasta el final, desgastarlo o hacer que funcione, entonces aprende a vivir sin ello y sigue adelante. Esta no era una forma deprimente de vivir. Las personas que sobrevivieron a la Gran Depresión y fueron entrevistadas cuando tenían 80 o 90 años, describían su infancia con una especie de orgullo sereno. Recordaban la comida, el aroma de la cocina dominical, las familias reunidas en una sola habitación cálida, la manera en que una única naranja de Navidad sabía a milagro. No se sentían pobres, se sentían ingeniosos, se sentían capaces, y se sentían de una manera que muchos estadounidenses modernos ya no experimentan, dueños de su propio hogar en lugar de simples consumidores de los productos de otros. Hoy gastamos, en promedio, alrededor de $66,000 al año por familia en bienes y servicios. Ellos gastaban aproximadamente $1,400 ajustados al valor actual. La diferencia es real, pero no es tan enorme como nos gusta creer. Una familia moderna que adoptara incluso la mitad de estos 20 hábitos podría ahorrar de manera realista entre $8,000 y $12,000 al año. Los ahorros no son teóricos. Las habilidades no se han perdido. Simplemente están acumulando polvo en algún viejo baúl de cedro que perteneció a tu bisabuela. Aquí tienes un desafío. Elige uno, solo uno. El frasco de grasa de tocino, el tendedero, los sobres de efectivo, el huerto familiar. Después vuelve dentro de 30 días y dime cuánto te costó y qué te devolvió a cambio. Escribe en los comentarios cuál vas a probar. Quiero saber si el pollo que duraba hasta el jueves recibe más apoyo que la temporada de conservas. Porque estos no eran mecanismos para sobrellevar dificultades. Eran la forma en que toda una generación construyó vidas que perduraron. Nosotros lo olvidamos. Ahora tú lo recuerdas.